En este siguiente bloque vamos a hablar del arte barroco que comprende los siglos XVII y XVIII en Europa, aunque se extiende al resto del mundo a través de las colonias que desde el Renacimiento empezaron a crear los europeos. La primera imagen que les muestro es una imagen de un mapa en donde se puede ver las partes que están como más crema, más amarillas, son los territorios católicos. Y las que están en verde en la parte norte son territorios protestantes. Pasa el asunto de Martín Lutero y pasa el asunto de que algunos de los reinos del norte deciden romper con el papado y romper con el catolicismo, bajo la intención de ya no obedecer a una potencia, a un poder muy lejano, sino entronar a sus propios príncipes y propios reyes y obedecerlos a ellos y hacerlos jefes de su propia iglesia, conteniendo el poder político en cada localidad, se empieza a generar una batalla que tiene muchos campos de lucha, pero creo que el más interesante sería justamente el del arte. Se pelean en una lida artística. Toda obra barroca, no importa si es protestante, si es católica, tiene ciertas características, ¿no? Tanto la pintura, como la escultura, como la arquitectura, buscan el dinamismo. Las cosas están hechas de tal manera que el ojo ya no se puede quedar concentrado como en el Renacimiento, que todo estaba centrado y era fácil verlo nada más al centro y entenderlo todo. Ahora nos exigen que los ojos recorran y que vayan dando vueltas por toda la obra para ir entendiendo las partes, y los ojos nos van a jalar de un extremo a otro, y para facilitarnos las cosas van a utilizar las diagonales para llevarnos a través de los elementos de una esquina a otra del cuadro. La teatralidad, les gusta exagerar las cosas, les gusta los fondos negros, negros, negros y un charco de luz como de teatro que le pega al personaje principal. Les gustan las acciones dramáticas, que se vea cómo se matan, cómo chillan, cómo se gritan, cómo se jalan los pelos, cómo hacen lo que haga falta para resaltar la emotividad. Es detallada, existe un cuidado por cada elemento y porque tenga mucha naturalidad, fotorrealista completamente. Lo habían logrado desde el Renacimiento, pero esta vez se esmeran más en hacer incluso contrastes. Es decir, van a poner algo caliente junto a algo frío, algo rugoso contra algo liso, algo suave contra algo duro. Es decir, van a estar poniendo las cosas en contraste y van a poder darnos a entender texturas, sabores y olores a través de la pintura. Ahora, lo que hace diferente la pintura del arte de la Reforma, que así se le llama al movimiento de Lutero, los reformistas o protestantes, contra el arte de la contrarreforma, es decir, los que se oponen a la reforma de Lutero, o simplemente católicos. Acostúmbrense a usar los dos términos, o reforma y protestante, que son la misma cosa, o contrarreforma y católico, que es la misma cosa también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los protestantes, el tema, ellos deciden romper con la monarquía, ¿saben? Entonces, no van a hacer representaciones ni de nobles ni del rey porque no tienen eso. O porque no les interesa eso. El tema que van a mostrar son personas comunes, trabajadores comunes, gente de todos los días, o los notables del pueblo, la gente distinguida, que se distingue por heroicos, porque son ricos, porque les va bien en sus negocios, ¿no? Lo que ustedes crean, ¿no? Pero el chiste es que no es necesariamente porque son los príncipes o el hijo del rey, ¿no? Se inventa la pintura de paisaje. Oigan, es que en el momento en el que ya no voy a hacerle los cuadros a los nobles, porque no tengo nobles, y cuando rompo con la iglesia católica, y entonces ya no va a haber iglesias que me pidan imágenes porque los protestantes no usan imágenes, ¿qué queda? Esos eran los grandes patronos del arte, esos son los que contrataban a los pintores. Entonces, a falta de algo mejor, empiezan a dedicarse a hacer pintura de paisaje. En el caso de Holanda es específicamente importante porque Holanda es un pueblito chiquitito, es un país minúsculo que a través de diques se meten dentro del mar y le roban espacio, terreno al mar que pueden luego sembrar. ¿Y que siembran? Las plantas más caras, flores de tulipanes.
Pero como esa arquitectura es completamente artificial, sus canales están hechos a mano para ellos dirigir el agua desde las montañas hasta sus canales de riego, pero como ahora sus canales quedaron abajo del mar, van a necesitar estos molinos para estar bombeando con el aire constantemente el agua y aventarle más allá del dique. Siempre su piso va a estar enlodado porque hay demasiada humedad y por eso van a usar suecos. ¿Sí? Entonces, este país que ha creado el primer país artificial robado del mar, donde la topografía del suelo no es natural, sino fue creada con una estrategia, pues ese es un orgullo para ellos y la pintura de paisaje va a presumir eso. Otra de las cosas que van a hacer es, se puede reconocer a los personajes por su vestimenta. En la mayoría de los casos, los puritanos utilizan la ropa que los americanos usan el día de Thanksgiving en los Pilgrims. ¿Sí? La ropa negra, muy discreta, el cuello blanco y liso, ¿no? O el sombrero de herradura. Eso es lo que van a estar usando y por la ropa pudiéramos reconocer que son protestantes. El espectador es invitado, ¿sí? Esta es la característica, la forma más importante, es invitado a analizar la obra desde la racionalidad. Hay ahí experimentos científicos, hay ahí un juego de actitudes de los personajes y de psicología que si se analiza se puede descubrir, ¿sí? Muy diferente va a ser la pintura católica, que lo que busca es representar justamente la mitología griega, romana, los personajes de la Biblia o la monarquía, los reyes y los príncipes, ¿sí? Van a saturar las emociones. Todo lo que se pueda sentir, dolor, enojo, tristeza, alegría, incluso amor, van a ser exagerados a un punto límite, ¿sí? A veces incluso puede resultar excesivo, pero decía Aristóteles que el arte, aunque sea excesivo, no causa disgusto. Y entonces, de repente van a exagerar. Si han entrado a una iglesia donde hay estos cristos agarrados de la columna que les rompieron el lomo a partir de latigazos, esos son barrocos, ¿sí? Estos que están cubiertos de sangre, muy doloridos, muy lastimados, esos son barrocos. Y el espectador está invitado no a pensar con la cabeza y reflexionar, está invitado a sentir el dolor de esos Cristos, a sentir el amor que está sintiendo Santa Teresa en éxtasis, sentir todas las emociones a tal punto que justamente bloquee la inteligencia para que cuando se encuentre con un protestante y le dé las explicaciones de Lutero de por qué la religión católica no sirve, el católico pueda resistirlo porque está profundamente enamorado de su fe. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de la pintura protestante. Les recuerdo, se reconoce porque abordan los temas que no son ni mitológicos, ni religiosos, ni de la monarquía. Sus temas son de la vida cotidiana, pueden ser paisajes o pueden ser personajes notables y que siempre visten al estilo puritano. Primer caso, justamente un paisaje. Vean cómo los canales dan vuelta en 90 grados. En ningún lado los ríos hacen eso y los caminos transitan de frente. Normalmente los caminos se fueron haciendo con el tiempo buscando la parte más baja de la topografía. Entonces pueden ver los árboles perfectamente alineados, las calles perfectamente rectas y los canales en ángulo de 90 grados. Y también lo que les decía, los gansos o los patos que están cultivando en esta agua que tienen encharcada y atrás el molino que les ayuda a sacar y bombear el agua afuera del país y adentro del mar. Y por último, a estos que están vestidos de puritanos todos, en la lección de anatomía del doctor Van Tulp de Rembrandt, podríamos ver cómo el doctor está abriéndole el brazo y sacando los nervios con unas pinzas para explicarle a los alumnos de anatomía cómo funciona interiormente el cuerpo, y vean las reacciones de todos. Algunos se inclinan para ver más, otros se alejan asustados, ¿no? Alguien está apuntando y uno por allá atrás francamente ya le dio asco y está buscando el baño para ir a vomitar, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la pintura católica.
En la pintura católica se reconoce porque se abordan los temas mitológicos o lo monárquico o lo religioso abiertamente, ¿sí? Sus fuertes contrastes y desmedida pasión emocional nos ayudan a saturar nuestro corazón, a saturar nuestras emociones para vivir en una exaltación continua en donde se bloquee nuestra razón, ¿sí? Entonces tendríamos como primer ejemplo la Venus en el espejo. Vean a la Venus que para la época, Rubens, entonces siempre pinta a las mujeres un poco más robustas, pero es algo que gustaba en esta época, y está ella toda rubia, el Cupido le está enseñando su imagen en el espejo y tiene su esclava negra, porque acuérdense que ya en esta época ya hay tráfico de esclavos desde el Renacimiento, que empezaron a sacar a gente de África para irla repartiendo y venderla por diferentes lados, ¿no? Entonces, hacer una referencia a Venus, mientras que en esta de Caravaggio representa a la medusa, está pintada en el interior de un escudo, porque ahí es donde se supone que Teseo puede ver a la medusa sin convertirse en piedra a través del reflejo de un escudo. Y vean la cara de asustada de ella, ya con el cuello separado del cuerpo, porque ya la mataron. El susto, lo tenebroso, el miedo que está dentro de eso, no se había visto antes, y el barroco es el momento para explorar las emociones intensas. Tenemos también esta de acá, que de Caravaggio, que es la incredulidad de Santo Tomás. Muy simpática ella, porque justamente tenemos esta teatralidad de que el fondo es completamente negro, los personajes cayeron sobre una lámpara que los ilumina solo a ellos, y Santo Tomás ve a Jesús que se ha levantado de la tumba 3 días después, y Santo Tomás no lo cree. Dice, tú no puedes ser aquel, yo supe que murió en la cruz. Le enseñan la llaga y le dice, ven, tócalo. Y el otro pone el dedo encima, y mientras lo toca, Jesús le dice, benditos aquellos que sin tener que tocar creyeron. Otra que, por ejemplo, también sería un tema bíblico, pero de la antigüedad, del Antiguo Testamento, sería Judith cortando la cabeza de Holofernes. Esta mujer, después de seducir a un general enemigo, cuando se duerme, toma su espada y le corta la cabeza justamente en el lecho en el que estuvieron hace unos minutitos. La imagen es desgarradora y los chisguetes de sangre brotan para todos lados, y hace este contraste de lo suave del terciopelo contra lo duro de la espada, y digamos lo sensual del colchoncito contra los borbotones de sangre salpicándolo todo. Otra cosa interesante de este cuadro es que es el primero en ser pintado por una mujer artista que firma con nombre y apellido, Artemisia Gentileschi. ¿Sí? Ella es italiana y ella sería nuestra primer mujer pintora. En el caso de la escultura, podríamos tener a Bernini, que está aquí haciendo a un David. Ahora habíamos visto los Davids del Renacimiento, y aquí estoy comparando. El primer David es el de Miguel Ángel, para que vean qué dueño de sí es. Está como muy controlado, con la boca y la cara muy seria, contra el de Bernini, que de plano está furioso y cierra el entrecejo, ¿no? Se frunce esta parte, se muerde los labios y está calculando nada más con qué fuerza tiene que pegarle a ese gigante para destruirlo. En el caso de la arquitectura barroca, vamos a tener algunos cambios que tienen que ver con que los elementos se tienen que mover, y la arquitectura normalmente necesita tener ciertas cargas estructurales, y por eso suele ser como muy alineada. Pero en el barroco juegan con adelantar unos volúmenes, atrasar otros, romper frontones y hacer todo lo necesario para que los ojos se muevan dentro de la arquitectura. Y entonces en San Carlos de las Cuatro Fontanas se puede ver ahí un medallón arriba, un frontón roto, las paredes que entran y que salen, ya hay ondulaciones que permiten el movimiento del ojo en todas partes. En el interior pasa lo mismo, a través de figuras mixtilíneas, que son estas que combinan arcos con ángulos, se puede uno entrar a un espacio sin saber cuál es el altar principal, cuál es la pared más lejana, porque
todas las paredes tienen cierto valor y hay volúmenes que entran y salen por todos lados, generando confusión en la mente, generando este sentimiento de enamoramiento. En el caso de los retablos, en general México tiene muchos muy buenos ejemplos de esto. Hay muchas figuras pequeñas, grandes, que algunas se adelantan, algunas se atrasan y que a través de todas las figuras que salen y que se meten y que vibran, iluminado con la luz de vela de esa época, imagínense esta flama que sube, que baja, que es más intensa y menos y se mueve, pero son varias velas al mismo tiempo, cómo esto tendría sombras y cómo palpitaría, generando esta sensación de saturación emocional en aquellas personas que celebren misa dentro de una iglesia como esas. Todo esto apoyado, por supuesto, por dos columnas que son exclusivas de la época, que es la columna salomónica, ojo, también hecha por Bernini. Él interpreta de la Biblia del Templo de Salomón, donde lee la descripción de que las columnas giraban sobre sí mismas. Y entonces hace esta que parece tornillo. La columna salomónica tiene un fuste torsionado en forma de espiral, lo cual se empieza a usar desde el siglo XVII. Que viene después a reemplazarla la columna estípite, que tiene un soporte vertical, cuyo tronco tiene una forma de pirámide invertida y puede resultar muy complejo al yuxtaponerse en ocasiones con diversos elementos. La idea de la columna estípite es que es el cuerpo de una persona. Hay un dado que es la cabeza, luego un trapecio invertido que es como el torso, luego una parte recta que supone que son las piernas y luego un basamento. Entonces, a través de este cambio de figuras, genera este movimiento de los ojos que nos permite el típico movimiento barroco de la saturación emocional. Por mi parte, esto es todo del barroco. Nos vemos en el siguiente módulo. Gracias.